Hola, estamos aquí en Caletilla, dentro de un coche, es un día de mucho viento, porque hoy vamos a hablar con Covadonga García Fierro, que es autora de los poemarios Almario y Genética del llanto, que lo tengo aquí, y del libro de relatos La mujer loca. Vamos a centrar nuestra charla con Covadonga un poco en la idea del llanto, no tanto por el título de su último poemario, sino un poco porque al final es algo que articula de alguna manera toda la obra de Covadonga, ¿no? Así que la vamos a encerrar en el coche para tener una charla de coche, porque yo cuando leí Genética del llanto sentí que debía leer esos poemas en un coche mirando al mar, ¿no? Así que bueno. Bueno, Covadonga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantada. Bueno, me traje Genética del llanto, que es tu último libro publicado, y al final esta entrevista, cuando me planteé hacértela, me había planteado articularla un poco en dos ideas, ¿no? En el llanto, me parecía interesante, no solo por este libro, sino también por Almario, y en la lluvia. Luego me di cuenta que son un poco lo mismo, ¿no? Que al final utilizas la lluvia para llegar a la misma fuerza a la que llegas con el llanto, ¿no? Y cuando una se enfrenta a un libro titulado Genética del llanto o a una parte titulada La soledad y el tiempo, piensa que va a ser un libro triste realmente, ¿no? Pero al final siento que tú juegas un poco con lo que entendemos por llanto para llegar a una catarsis de alguna manera, ¿no? O para llegar a un desbordamiento. Vivimos en una sociedad en la que parece que todo el tiempo tenemos que ser felices, sonreír, posar para una foto con una cara alegre, y nos venden esa idea de que el llanto es malo. El llanto no es malo, ninguna emoción es mala, la tristeza no es mala, la melancolía no es mala, la nostalgia no es mala. Lo que es malo es que una persona no sepa o no sea capaz de gestionar sus emociones y no sea capaz de avanzar, sino que se quede ahí en una emoción como puede ser la tristeza o la ira o la melancolía de modo permanente, ¿no? Pero sentir melancolía o sentir tristeza o sentir ira en un momento dado es totalmente natural. Claro, es una emoción que hay que saber gestionar, que hay que trabajar. ¿Dirías que para llegar a esto que dices tenemos que enfrentarnos al estereotipo de la mujer llorona? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo soy una persona que me emociono con facilidad. Y me da por llorar a veces, pero por todo. A lo mejor veo una película y me emociono, a lo mejor estoy tan contenta que empiezo a llorar de risa o en un momento dado me entristece y se me cae una lágrima. Y también hay ese estereotipo, ¿no? Si eres una persona sensible, que te emocionas con facilidad y que muestras tus emociones, ya eres una llorona o eres una cursi. Por ejemplo, una contradicción que me llamó mucho la atención de Genética del llanto es que hablas de soledad y de nuevo, como te decía antes, parece que cuando lo lees, ¿no? Que te vas a enfrentar a algo triste, pero realmente tú te das desde ahí, ¿no? Siempre le hablas a un tú, hay incluso un acto de amistad muy bonito aquí en Genética del llanto, que es que le escribes un poema a Kenia y Kenia... Sí. Hay dos poemas, hay dos poemas que están dedicados en Genética del llanto. Uno está dedicado a Kenia, que es una gran amiga. Es un poema que le tengo mucho cariño porque se lo escribí cuando ella estaba desanimada, estaba pasando un momento de tristeza y quise animarla. Y entonces le escribí ese poema que se titula Inagotable. Y hay otro poema que está dedicado a Aldo, que también es un gran amigo mío, porque Aldo y yo nos conocemos desde que somos pequeños. Y Aldo es una persona también con una gran sensibilidad. Ya desde que éramos niños, él salvaba a todos los animales de la muerte. Él veía una abeja que estaba a punto de precipitarse al agua en una piscina, salvaba a la abeja. Veía, no sé, una mariquita o cualquier insecto que podía morir, una hormiga, lo que fuera, y automáticamente él lo cogía y lo liberaba en la naturaleza. Nunca jamás lo he visto matar un insecto. Entonces eso me parecía muy hermoso y por eso también le quise escribir Amar la vida. Cuando estabas comentando lo de que te fijabas, ¿no? En que te daba por irse a la naturaleza y te fijabas, me acordé de un poema de Luna Miguel que dice algo así como la poesía es fijarse en esto y en aquello, ¿no? Y yo siento que al final lo que hace, o una de las muchas cosas que hace especial a una poeta,
son las cosas en las que se ha fijado, ¿no? Ya si partimos también de la idea de que no se puede separar la persona de lo que escribe. Sí. ¿Tú cuánto crees que hay de haberte fijado en la naturaleza, en tu poesía? Hay mucho. Yo creo que para poder escribir necesariamente tienes que ser observador. Tienes que ser muy observador. Observar los elementos de la naturaleza, observar la vida cotidiana de las personas, observar cómo las personas hablan, se expresan, se comunican, se relacionan, porque realmente lo que te rodea es lo que luego va a formar parte de tu escritura. Y para poder desarrollar esa sensibilidad es fundamental observar lo que hay a tu alrededor. Yo de pequeña era muy observadora. Era tan observadora que incluso a veces mis maestras del colegio lo decían, ¿no? Decían, Covadonga es súper observadora, pero tanto que a veces le tenemos que decir, deja ya de mirar esto, ¿no? O sea, al final de ti en general, ¿no? Porque si hablamos de ti como poeta, también hablamos de ti como persona. Al final, esa es un poco la idea a la que estamos llegando, ¿no? Es tu arrojo hacia la investigación de autoras, ¿no? Por ejemplo, tú te has especializado en Pino Ojeda, ¿no? ¿Qué crees que te ha aportado el investigar autoras incluso autoras que no están tan dentro del canon, ¿no? Que no lo han estado en ciertos momentos a las que ha habido que rescatar? Es una cuestión de justicia. Yo te voy a contar una anécdota. La semana pasada tenía que enseñar en primero de la ESO la poesía. Yo abrí el libro de texto que estamos utilizando en este momento y conté los poemas que había dentro del tema en el libro. 17 poemas, todos de autoría masculina. Tenemos una ley de igualdad aprobada en 2007. Hay unos artículos en la ley de igualdad que hablan sobre la necesidad en educación de tener materiales escolares y libros de texto igualitarios. Igualitario no significa ahora hay que meter autoras, sea como sea, para darnoslas de modernos, como escucho muchas veces a personas bastante ignorantes hablar sobre este tema. La paridad o la igualdad en los libros de texto significa que hay autoras con la misma calidad que sus compañeros de generación, que han sido invisibilizadas y que han sido discriminadas a propósito, únicamente por ser mujeres. No hay más. Entonces, a mí que no me digan que una Concha Méndez, o una Carmen Conde, o una Ernestina de Champurcín, o una Josefina de la Torre no tienen la misma calidad que sus compañeros de generación. Y ahora para finalizar, me gustaría que me contaras un poco en qué momento estás actualmente, ¿no? Vi que publicaste en la revista Tras de Mar hace poco unos poemas sobre ese pueblo del que nos hablabas. ¿En qué momento estás ahora en la escritura? He escrito varios poemas sobre Sangreña, que es para mí un paraíso, ese paraíso en el que crecí cuando era pequeña, hasta los 7 años. Es un lugar en el que habitaban solamente ancianos que eran campesinos, personas analfabetas, no sabían leer ni escribir y sin embargo me enseñaron tantísimas cosas. Eran personas tan sabias, eran personas con un respeto hacia los animales, hacia el entorno, hacia la naturaleza, hacia todas las personas. Recuerdo, por ejemplo, a Mateo, que siempre decía una frase, decía que el ser humano existe para trabajar, que hay que trabajar, y siempre estaba trabajando, siempre lo veías labrando en sus tierras, cultivando, siempre, y era muy mayor. Y mi padre de broma le solía decir, pero Mateo, ¿qué va? Lo que hay que hacer es descansar, ¿trabajar para qué? Mateo estuvo trabajando hasta el día que se murió. O sea, eran personas que concebían el trabajo como un honor. Las personas debemos trabajar, las personas debemos ganarnos el pan, las personas debemos esforzarnos para poder progresar.